chicos, pues bueno, ya después de tanta adrenalina, vamos a platicar de cómo calmarnos, de cómo relajarnos, cómo tenemos que respirar con este tema que yo sé que les va a gustar, mamás. Si ustedes están pensando que ya los tienen hasta acá los chiquitines, arte terapia es el tema de hoy y María de Los Ángeles viene a platicarnos sobre de ello. Ella es psicóloga y nos va a decir el por qué sí y el por qué no de arte terapia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por darme un espacio aquí en su programa. Un placer tenerte aquí y es un tema que la mayoría decimos ya está como de moda y está muy trillado, el rollo de vamos a tranquilizarnos, vamos a respirar y hoy nos traes una opción para aprender a tranquilizarnos y desfogarnos de todos los ruiditos mentales que tenemos. Sí, precisamente yo les voy a hablar de arteterapia. Yo manejo el arteterapia con enfoque humanista, específicamente con el enfoque centrado en la persona. Hay muchos tipos de arteterapia. Hay veces de que hay personas que hacen su obra y pretenden que alguien más se las interprete y este tipo de arteterapia no es la que hacemos nosotros. En esta tampoco importa la estética o qué tan perfecto sea la obra. Hablábamos aquí en el corte de que, bueno, tú querías empezar a pintar y no tienes por qué tener como conocimientos o una formación de artista para poderte dedicar a la arteterapia. Esto lo que nos interesa es de que a través de las diferentes manifestaciones artísticas, una de ellas puede ser a través de la pintura, a través del teatro, a través de la danza, a través de la escritura creativa, del dibujo, la escultura, o sea, hay una infinidad de expresiones artísticas, nos permita precisamente como trabajar con nosotros mismos y darnos cuenta. Hay veces de que nosotros podemos poner en palabras cómo nos sentimos, pero hay ocasiones en que no tenemos muy claro qué es lo que nos está ocurriendo. Y en el momento de dedicarnos, por ejemplo, a iluminar, al momento de permitirnos simplemente crear, a veces eso nos va a permitir contactar con nuestras emociones, también darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos, nuestras sensaciones a nivel corporal y de esta manera ir descubriendo qué es lo que nos ocurre y así ponerle una solución. De alguna manera hacerte consciente de lo que estás sintiendo y pues obviamente tranquilizarte. ¿Esta arteterapia es para toda la gente? ¿Ocupamos la misma terapia todos o cada uno es como personalizado? Desde este tipo de arteterapia humanista pueden llevar a niños y pueden llevar hasta adultos mayores. O sea que esta es un tipo de terapia que nos permite trabajar con pues como un amplio sector de la población. Obviamente hay diferentes formas de abordarlo. Se puede hacer de manera individual o de manera grupal. Casi siempre se utiliza más de manera grupal que en individual. Es muy raro que al consultorio llegue alguien pidiendo un proceso de arteterapia como individual. Sí, hay veces que sí pueden acudir pidiendo un proceso de psicoterapia y a lo mejor se pueden poner ciertas sesiones con arteterapia, ciertas actividades, como por ejemplo con los niños no se puede trabajar mucho desde esta parte verbal, desde el diálogo, entonces utilizamos más la terapia de juego y a veces dentro de esta terapia de juego podemos hacer uso del dibujo y podemos hacer uso del modelado con plastilina, con masa y muchas otras técnicas. Lo mismo pasa con los adultos. Hay ocasiones en que si a ellos se les está dificultando algo, podemos hacer uso de alguna intervención desde la arteterapia, de esta que es no dirigida. Hay veces que también está el problema, ¿y qué hago? Entonces, en una sesión de arteterapia no dirigida es, pues, déjate llevar y vamos a ver qué es lo que finalmente terminas creando. Entonces, a veces puede ser que alguien nos haga un dibujo y ese dibujo sea muy primario, bolitas, palitos. No nos interesa porque no vamos a interpretarlo, más bien vamos a ver durante el proceso la persona que iba sintiendo, qué es lo que le va evocando y entonces que la persona se pueda adentrar a eso. Hay otros enfoques que son más tipo mindfulness, donde el objetivo está en la atención plena, que son más para el tipo de relajación, para problemas de ansiedad. Por ejemplo, con esta vida que llevamos a veces muy estresante, entonces nos permitimos adentrarnos y enfocar toda nuestra atención en esta obra y el como bloquear todos los demás estímulos de nuestro alrededor como para darle un descanso a nuestra mente. En el caso de la que yo practico no va por ahí precisamente, simplemente vamos a ver en nuestra obra artística qué nos está diciendo de nosotros mismos. Justo ahora estoy llevando un taller de arteterapia y estamos trabajando los pilares de la resiliencia. La resiliencia que es como renacer, casi resurgir, aprender de lo que ya te pasó, del caos. Del caos, exactamente, porque finalmente todos tenemos situaciones difíciles en la vida y vemos qué hicimos para recuperarnos
Y si estamos en ese proceso, bueno, a través del arte podemos también darnos cuenta de nuestras fortalezas. Ya. Si yo quiero recibir arte terapia, Ujú. ¿por cuánto tiempo? ¿Hay algún diagnóstico que se haga previo a yo asistir a esta terapia? Sí, con otro tipo de enfoques sí se hacen diagnósticos. Ajá. Desde el enfoque centrado en la persona, no. El enfoque centrado en la persona surge con Carl Rogers. Surge más o menos como a mediados de 1960, 1970 más o menos, y él no es partidario de hacer diagnósticos porque no le gusta ponerle etiqueta a las personas. Así que desde nuestra concepción no trabajamos con gente enferma, simplemente trabajamos con una persona que está en estado de incongruencia y que necesita de la ayuda de otra que está en estado de congruencia, un encuentro de persona a persona. Por lo general los procesos no son largos, suelen ser cortos, entonces no partimos de un diagnóstico, pero sí hay otros tipos de arteterapia que sí trabajan con personas que pueden tener algún tipo de problemas. De hecho, arteterapia ha sido muy utilizada, por ejemplo, en clínicas psiquiátricas, cuando ya estamos hablando de problemas muchísimo más complejos, ahí sí habría algún tipo de diagnóstico y se tiene mucho cuidado con los materiales, no podemos utilizar materiales punzocortantes ni nada que vaya a poner en peligro exactamente a las personas, sobre todo cuando ya estamos hablando de que hay alguien que tiene un problema muy fuerte. Desde este tipo de terapia estamos presumiendo de que las personas están a lo mejor con algún conflicto y los vamos a ayudar a resolver, por eso no hablamos como de un diagnóstico en sí. Y a veces que puede la persona solucionar con una sola sesión. A veces se pueden estar de más sesiones, la misma persona nos lo va marcando. De hecho, es muy socorrido hacer talleres. Ahora mismo hay gente que está trabajando con personas migrantes en el sur del país, hacen talleres precisamente como para darles consuelo y darles un poco de contención a estas personas que no le están pasando bien porque están lejos de familia, con todo lo que está ocurriendo. También se utilizó mucho, por ejemplo, procesos de arteterapia para las víctimas del sismo del 2017 que estaban en los albergues, y también a veces se llega a ver como una forma también como de terapia ocupacional. No es exactamente eso, pero puede ayudar. A mí me parece excelente todo esto porque, como bien lo dices, a veces ni siquiera quieres como hablar, ni siquiera quieres que te escuche, o a veces cansas también como oyente. O sea, a veces dices, ya me cansaste, amiga, ya, por favor, vete a alguna terapia. Mencionaste algo súper importante, que este tipo de terapia es niños, adolescentes, gente de adultos mayores. ¿Ahí los separas, por ejemplo, en cuestión de edades? ¿O puede trabajar a lo mejor una persona joven con una persona a lo mejor ya adulto mayor? Tendría que ser dependiendo, si estamos hablándolo ya a nivel grupal, tendríamos que ver los objetivos. Por ejemplo, si estamos trabajando con migrantes, a lo mejor la parte de la edad no importa tanto, sino la situación o lo que tienen en común todo ese grupo de personas. Pero hay veces que llevamos procesos de arteterapia a las escuelas, entonces ahí estamos hablando con niños que tienen una edad similar, porque sería el objetivo quizás trabajar, es muy diferente trabajar autoestima en niños muy pequeños a trabajar autoestima en adultos, exactamente. Bueno, imagínate el broncononón que se meten. Exactamente, o los adolescentes que a veces tienen necesidades ya muy particulares propias de esa etapa del desarrollo. Entonces, cuando hacemos tipo taller, sí lo solemos como separar. Ya. ¿Cuánto tiempo dura digamos, la sesión? Si no, corrígeme, si es lo que se llama así la sesión. Sí, una sesión, dependiendo del tipo de intervención de arteterapia. Por ejemplo, es muy diferente a trabajar danzaterapia, que esa yo no la manejo, tengo colegas que han hecho estudios más profundos, porque además tiene que haber cuidado para que las personas no se vayan a lesionar, permitir que el cuerpo exprese, pero también tiene que haber una preparación previa. A diferencia, por ejemplo, del dibujo, que a veces normalmente no pone en peligro a las personas a partir de cierta edad con el tipo de material que se esté trabajando. A veces el dibujo puede ser más breve. A lo mejor el dibujo te puede tardar unos 30 minutos en hacerlo y a lo mejor otros 30 minutos en lo que nosotros le llamamos el procesamiento. No solamente el hacerlo, sino en el dialogar y ver qué puede haber detrás de ese dibujo y atender la necesidad de la persona. Estamos hablando de grupos, depende del número de personas, a veces que hay talleres que podemos armar en 4 horas, pero estamos hablando más o menos de unos 8 a 10 participantes, tomando en cuenta que hay un tiempo para primero ver cómo están, después dar el tiempo para que la persona pueda crear su obra y que no se sienta como con el tiempo encima, porque se trata precisamente de un momento seguro de relajación, y luego otro momento para procesar, y se busca que todo mundo tenga un espacio para que pueda hablar de su propia obra
y también un espacio para que pueda retroalimentar de manera respetuosa con el debido encuadre los trabajos de sus compañeros, donde no aconsejamos, no juzgamos, somos Sí, que no les van a muy decir, empáticos. qué feo te quedó tu palito y tu bolita, ¿no? Ajá, que a lo o- mejor es por eso que, bueno, yo te platicaba en corte, que a mí está despertando ese arte de dibujar y pintar y todo ese rollo. Pero a veces no te atreves porque dices, ay, la verdad ni siquiera estudié, ay, la verdad que tal si viene alguien y me critica, no. Entonces, el miedo a que te estén diciendo tú no, tú no, tú no, es lo que a veces no te permite, pues, aventarte a hacer las cosas. Y esta terapia me parece súper bien porque a lo mejor puedes resaltar el artístico que tienes dentro y Picasso, agárrate. Doctora, ¿esta terapia es conveniente para todo tipo de problemas mentales? O sea, no sé, ya sea algún trauma, algún síndrome, vayamos a lo más básico, ¿no? De cuestión de estrés. En caso de, no sé, alguna persona que haya sufrido alguna una violación o algo así, ¿es recomendable? En casos muy severos, yo no recomendaría arrancar con un proceso de arteterapia. Me parece que tendríamos que darle prioridad a una atención psiquiátrica y psicoterapéutica desde otra perspectiva. Y después de que la persona ya haya podido estar estable, porque primero que nada es la vida de las personas, quizás podríamos llegar a considerar. Desde mi enfoque no solemos trabajar con problemas graves. De hecho, muchas veces se dice, van al psicólogo los locos. Ajá. Y por ejemplo, mi enfoque nada que ver, mi enfoque trabaja con personas que llevan una vida totalmente normal y que a lo mejor pueden tener algún tipo de conflicto. Digo, a todos nos toca que tenemos rompimientos de pareja, podemos perder el trabajo, podemos sentirnos estresados por cuestiones de alguna enfermedad en alguno de los miembros de la familia, la pérdida de algún ser querido, hasta la mascota, ¿no? Sí. Todo ese tipo de cosas que a todos nos ocurren y que nos duelen bastante, o que a veces tenemos problemas de comunicación. Ese tipo de cosas, por ejemplo, lo suele atender mi enfoque. Entonces no ponemos la etiqueta, entonces me parece tan peligroso ponerle a alguien estás con, o ponerle eres depresivo, eres Oye, a veces lo mismo. narcisista, sí. Pero entonces solo se llega a ese nivel, como lo más Llegamos básico. de esto. Hay Ajá. gente que sí trabaja a otro nivel, es Ok. otro tipo de enfoque y ese sí es más interpretativo. Se suele hacer en otros contextos, suele hacerlo en contextos de clínica, están de hecho documentados las prácticas que se han hecho con personas con algunos de los trastornos de tipo psicótico, esquizofrenia, Sí. personas que tienen alucinaciones, también con personas que han sufrido un gran trauma, como bien lo acabas de decir, algún abuso sexual, pero por ejemplo, si a mí me llega alguien a mi consultorio, yo no arrancaría con arteterapia, excepto que la persona no pudiera hablar. Si no tuviera yo otra forma de comunicarme, entonces a través del dibujo, a través de alguna expresión lo haría, pero afortunadamente no me ha ocurrido, he sabido de colegas a los que sí les ha pasado. Es que hasta el mismo caso como que te exigen, ¿no? A lo mejor alguien que ya tiene algún problema ya un poquito más fuerte o que requiere a lo mejor atención ya psiquiátrica, pues no lo vas a poner a lo mejor a hacer arte porque se va a cansar y va a decir esto no me sirve. Y es un tema que a lo mejor la mayoría de los mexicanos, y está feo decirlo, lo que no nos gusta ir al psicólogo. Exacto. Porque a lo mejor dices, ay, me va a poner a hablar y me va a poner a chillar, gracias. Entonces, eso me parece que estás haciendo, Angie, me parece excelente porque es una alternativa a la gente y decir, ¿sabes qué? Acércate al psicólogo, vamos a resolver tus rollos, pero tampoco vas a llegar y a sentarte a llorar y es lo que a lo mejor los mexicanos no queremos. Ah, sí, porque exactamente, y más si estás en un contexto grupal. Sí, claro. Porque a lo mejor en lo Te das privado, a cuenta lo que no mejor lo eres el único. permitas. Exactamente. Entonces, si llevamos, por ejemplo, un taller de arte terapia a las escuelas, no solamente es para ponernos a llorar, también desde mi enfoque hablamos de procesos de desarrollo del potencial humano, más para que descubras todo tu potencial, más que para hacerte llorar. Entonces, Sí, a veces sí, podemos hacer trabajos muy bonitos donde las personas pueden salir sintiéndose empoderadas, sintiéndose como fuertes y dándose cuenta de qué herramientas tienen para salir adelante. Una fortaleza. Doctora, si las personas que nos están viendo quieren acudir contigo, redes sociales, ¿dónde te encuentras, horarios, Sí. toda la información, por favor? Mi teléfono es el 4431-742810 y bueno, en mis redes sociales estoy como María de los Ángeles López Ortega en Facebook y mi página web también, así, mariadelosangeles.lopezortega.com. Pues ya tiene una opción más, no importa la edad, si usted ya también está cansado del marido, márquele a Angie porque yo estoy segura que los vas a guiar de la manera correcta y a lo mejor pueden resaltar, como dices, todo el potencial que a lo mejor a veces se queda o que no te crees. Entonces, Angie, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Seguro tienes que regresar porque ya me intrigué con eso, yo voy a andar por ahí haciendo también alguna terapia, vas a ver. Muchas gracias. Vámonos a una pausa comercial, chicos, porque vamos a cerrar con un tema que también les va a gustar. Aparte, el invitado que sigue también es un experto en el tema.
Vámonos a una pausa comercial y regresamos.